Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema súper interesante que es muy contemporáneo y que se necesita. ¿Cómo estás, Juan, hoy? Hola Carolina, un saludo muy especial para todos, para todas quienes nos ven y nos escuchan a través de podcast y YouTube. Sí, tenemos una invitada muy especial, colombiana, maestra de la Secretaría de Educación de Bogotá. Ella es la profesora Kelly Joana Pulido, a quien saludamos. Y Kelly, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. Mucho gusto, hola Carolina, hola Juan, a todos los profes que nos vayan a mirar y a escuchar, un muy buen día. Muchas gracias por Bueno, aceptar nuestra invitación. De verdad que es un honor tenerte en nuestro podcast. así Gracias. es. Entonces, Kelly es licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Infancia y Cultura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, maestra del distrito, como les decía, de la ciudad de Bogotá. Ella es maestra de los colegios oficiales, tiene más de 11 años de experiencia en el área de educación. Ella es una docente representante ante la Mesa Nacional de Educación Integral de la Sexualidad y ganadora, galardonada en el tercer puesto en el premio a la investigación y la innovación educativa eh, que da la Secretaría de Educación y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá en el año 2022. Es maestra inspiradora también de un programa que tiene esta institución, que es el IDEP, en la línea de género y diversidad sexual, y ella es lideresa de la Red Nacional de Maestros y Maestras Divergente. Entonces, Genial. ella es nuestra invitada, Carolina. Qué interesante, qué interesante. Me alegra mucho tenerte en nuestro podcast porque vamos a darle luz a los maestros y qué mejor persona que tú que dé luz a los maestros de lo que hacemos los maestros tanto en Colombia como en otros países. Entonces me alegra mucho y bueno, pues empecemos. Yo tengo mucha curiosidad de saber de tu programa, de tu proyecto. Cuéntanos un poco de qué hiciste, de qué se trata. Cuéntanos así un poco más de ti, porque empezamos. Bueno, ya tengo mil preguntas ahora. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación y gracias por visibilizar el trabajo que hacemos nosotros y nosotras los maestros. Eh, eh, bueno, voy a empezar por contar un poco hace cuánto surgió el proyecto de educación sexual pensado para las infancias que vengo liderando. Desde el 2015, cuando ingresé al distrito, o sea, a los colegios oficiales acá en Bogotá, en un colegio llamado Juana Escobar de la localidad San Cristóbal, que es una localidad de la parte alta del sur. Allí empiezo a trabajar en distintas asignaturas y a evidenciar una serie de problemáticas y necesidades en mis estudiantes de grado quinto. Siempre el proyecto lo he desarrollado en grado quinto porque siempre estuve en grado quinto, entonces durante 7 años tuve la oportunidad de aprender a la par con mis estudiantes a partir de lo que yo iba observando que se presentaba. Entonces empecé a observar cosas que son en este momento lamentablemente muy comunes en nuestro colegio, en nuestros colegios, como por ejemplo el manoseo entre los estudiantes, las violencias de género, basadas en género. También empecé a evidenciar presuntos o posibles abusos sexuales. Eh, los noviazgos están en una época que ellas pasan, están en su paso a la pubertad y se empiezan a relacionar con los noviazgos y empiezo a ver que la mayoría de problemas de convivencia que hay, no solo con los quintos, sino con bachillerato, tienen que ver con noviazgos y malos manejos allí en esas relaciones interpersonales, en esas relaciones socioafectivas. Y también empiezo a evidenciar que las niñas le, bueno, llegan a su proceso de menarquía
con un desconocimiento total de qué es lo que están viviendo, no saben de pronto sobre cómo usar una toalla higiénica, entraban en mucho miedo, en mucho pánico, además eran estigmatizadas por sus compañeros. Entonces yo dije, no, acá yo no puedo seguir siendo indiferente a estas realidades que tengo con mis estudiantes. Em, Hago parte del proyecto PACE de la institución, que es el proyecto educativo de educación integral para la sexualidad en los colegios. Allí empiezo a articular desde las asignaturas que yo estaba dictando cada año, cómo empiezo a abordar todas estas temáticas. Entonces, con el pasar del tiempo, el proyecto fue cogiendo más fuerza. Yo empiezo desde el desconocimiento y apuntando primeramente a lo que es la prevención del abuso sexual infantil. Cuando empiezo a lograr una confianza y un diálogo abierto con mis estudiantes, empiezo a encontrar que tengo que abordar muchas cosas más porque ellos ya empiezan a contarme de dinámicas que viven en sus familias, con sus compañeros, y empiezo a evidenciar que otra cosa que tenía que empezar a trabajar era el consumo temprano de pornografía. También empiezo a evidenciar todos estos riesgos que corren por medio de las redes sociales. Ya se presentaban casos de sexting, de grooming, de muchas cosas, y entonces empiezo a decir, no, esto tengo que ampliar, digamos, todo lo que estoy trabajando de sexualidad. Como empiezo a investigar qué hay sobre la materia de educación sexual en primaria y no encuentro mayor cosa, ni de material didáctico ni nada, empiezo a crear mis propios materiales para desde el juego lograr ese diálogo abierto y precisamente esas reflexiones y enseñanzas que quería. Entonces empiezo a construir loterías, concéntrese, rompecabezas, eh, juegos de darme la frase, bueno, muchas cosas que me permitieron hacer pues mis clases más lúdicas, interesarlos por el proyecto y generar una dinámica de juego y de aprendizaje y de sentido crítico con mis estudiantes. Y bueno, eso fue primeramente como algo muy de innovación, aunque yo no era consciente de lo que estaba haciendo, la verdad no era consciente del potencial del proyecto que estaba desarrollando. Eh, yo lo veía más como, bueno, un trabajo de aula, no lo tenía sistematizado como tal, lo desarrollaba siempre, empezó a ser algo transversal y empecé a incluirlo en el currículo, pero no lo tenía como tal sistematizado hasta que ingreso a la maestría de infancia y cultura y allí digo, esto va a ser mi proyecto de grado y ya pasa a ser un proyecto de investigación. Allá, qué interesante, muy interesante. Quería aclarar dos cosas para el público que no es colombiano. Manosear, ¿cómo definiríamos manosear para otras personas, no sé, en Latinoamérica o en otros lugares? Es cuando los estudiantes se tocan entre ellos, podría decirse, ¿no? Se tocan sus partes íntimas y bueno, tienen esas sensaciones normales de tocar. Y otra palabra, el bachillerato en Colombia se refiere a la media La secundaria, secundaria. a la secundaria media y está la secundaria alta, para las personas que nos escuchan en otros países. Me parece muy interesante tu proyecto y qué bonito que es algo que me parece interesante de los maestros, es que nosotros vemos unas necesidades y esas necesidades empezamos a trabajarlas. Eso es muy importante que se visualice, que los maestros cuando vemos algo y los que estamos más comprometidos nos vamos a poner a mirar, bueno, ¿y esto cómo lo soluciono? ¿Y esto cómo puedo hacer? ¿Y qué hago para que esto se mejore? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo guío a esos estudiantes para tener la mejor información? Es totalmente cierto que las niñas llegan a la menarquía sin tener la menor idea de qué es, o tienen una idea vaga porque no se habla de eso. Y es triste, ¿no? Que no se hable de los procesos hormonales que pasamos las mujeres desde siempre. Y pues todas hemos sido como de alguna manera víctimas de la desinformación. Y empezamos a aprender con el tiempo y con las amigas y con los noticieros y con la información que no es realmente la mejor en muchos casos. Sí, y bueno, algo que yo quiero resaltar mucho de la maestra Kelly es precisamente lo que ella hace
para leer el contexto, en cómo a través de su práctica pedagógica encuentra esa necesidad que tienen sus estudiantes y a partir de allí empieza a actuar. Mi pregunta, maestra Kelly, es ¿cuáles son las barreras que tú pues has encontrado, los principales obstáculos que encontraste en el desarrollo de tu proyecto? Dices que empezaste primero como una práctica común y corriente de aula, pero que ya después empezó a escalar un poquito. ¿Qué resistencias encontraste ahí y de quiénes? ¿Padres de familia, docentes? Sí, digamos que en todo el recorrido que he hecho no he tenido una sola resistencia de un padre de familia. Yo creo que también a veces estamos anclados en un prejuicio de los papás se van a oponer, pero resulta que los papás de hoy en día no son los mismos papás de hace unas generaciones, ya tienen unas mentalidades más abiertas y de hecho, al igual que nosotros los docentes, evidencian la necesidad de esa educación sexual. Em, Tuve una ventaja y fue que en la pandemia, cuando empezamos la educación remota y virtual, el proyecto cogió mucho más fuerza, lo articulé desde ética, desde sociales y desde religión. Y en todas mis clases virtuales empecé a trabajar lo que era prevención de violencias contra la mujer y tenía una ventaja y era que mientras yo iba trabajando con mis estudiantes, estaba la mamá, la abuela, toda la familia escuchando y evidentemente ya se sentían identificadas con los casos, con todo lo que yo presentaba en los videos y empezaban a participar, ¿sí? Entonces yo estaba hablando, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres y la abuelita abría el micrófono o el niño y decía, sí, acá mi abuelita me está diciendo que ella no se podía agachar porque las mujeres no podían agacharse porque era algo indecente, ellas no se podían agachar. Y claro, entonces todo eso empieza a cobrar un sentido y empiezo a educar a la par indirectamente a las familias y allí la importancia de que ellos no se opusieron porque empiezo con toda la explicación del paso a la adolescencia, con todo, empiezo sobre todo con género, con deconstrucción de roles en el hogar, de muchas cosas, y empiezo a involucrarlos a ellos. Entonces, si pedía, por ejemplo, a los niños construir una corpografía, invitaba a que alguien de su familia también lo hiciera. Hacíamos la línea del tiempo de la vida, entonces la familia también lo hacía, que vamos a hacer un relato de infancia, adolescencia, de cómo fue nuestra educación sexual. Entonces, aunque no todas las familias, pero los que sí estaban en casa, que no estaban trabajando en ese momento, empezaron a crear los mismos productos, historietas, caricaturas, con los estudiantes. Entonces fue un proceso donde se logró vincular a la familia y bueno, sobre todo en pandemia, ya después me fue un poco más complicado, se hizo desde escuelas de padres sobre prevención del abuso y sobre también en la semana institucional, en el foro institucional, se tocó, se abordó el tema de prevención de violencias ya con grupos más grandes en especie de talleres, pero sí hubo un proceso muy bonito en pandemia que potenció el proyecto. En cuanto a tensiones, de pronto los maestros no se oponían como tal, pero tampoco apoyaban, como algo muy neutro, ¿sí? Como no me opongo, pero tampoco te apoyo, Tampoco me meto. tampoco me meto por más que invité, oye, ¿quién más se quiere unir? ¿Quién más quiere trabajar mancomunadamente? No. Digamos que mi apoyo fue de las orientadoras porque sobre ellas siempre recae la responsabilidad del proyecto de educación sexual. Entonces éramos las orientadoras y yo que logramos hacer un muy buen equipo. Entonces yo las apoyaba en las escuelas de padres y ellas, aunque no tenían mucho tiempo, la verdad, me apoyaban aunque sea moralmente. Sí, Kelly, dale, estás van muy bien, no sé qué más nos apoyamos. Era un apoyo más moral. Yo creo este proyecto lo hice muy sola, lamentablemente, muy sola lo saqué adelante. Fue peleado hasta en la maestría de infancia y cultura porque la tutora que me acompañó el proyecto no sabía nada de género, no sabía nada del tema y lo que intentó fue desbaratármelo y fue una lucha por defender mi proyecto y no dejarlo cambiar de lo que yo tenía pensado, ya tenía avanzado mucho, entonces peleando y todo lo logré sacar, pero sí intentaron como, no, quítale esto, o sea, me querían quitar más de mitad de todo lo que había hecho y yo me mantuve a pesar de que me gané muchos enemigos ahí en la universidad,
de mi proyecto así, esto es lo que quiero y bueno, y lo saqué. Y no me arrepiento porque bueno, ya después por otros lados, como pueden ver, se lograron reconocimientos, o sea, iba por un buen camino. De pronto, las resistencias de los directivos, sí, no sé si tanto hacia el tema, pero sí un poco molestó incluso en compañeros que el proyecto empezó a recibir reconocimiento, más que el proyecto La Maestra, que empecé como a salir en cosas mediáticas, en muchos eventos académicos, empezó a tener un reconocimiento y los directivos lo que hicieron fue como no apoyarlo, al contrario, como atacar el proyecto, tratar de sacarme las asignaturas que venía dictando, mandarme a matemáticas, por ejemplo, para que no lo pudiera continuar. Listo, muy interesante, Kelly, tu experiencia, por supuesto, muy inspiradora. Yo quisiera retomar algo que tú hablas y es con respecto a los padres de familia. Siempre se nos ha vendido la idea de que los padres de familia son una fuerte oposición y en tu caso no fue así. Eh, Tú dices que en la pandemia pudiste llegar, llevar tu mensaje, pudiste lograr que las mujeres, que las abuelas estuvieran ahí, que estuvieran pendientes, que escucharan tus clases. Lo que comprueba que en efecto es más una cuestión de información para derrumbar los imaginarios. ¿Tú qué opinas? Sí, total. De hecho, ahorita hay una campaña política y mediática por querer hacer parecer que todos se oponen a la educación sexual de los niños, sobre todo. Y por mi experiencia puedo decir que no es así. De hecho, en la construcción de relatos y en las entrevistas abiertas que hice como parte de mi proceso de investigación, las mamás decían, se necesita esa educación sexual y yo quiero que mi hija sí tenga la educación sexual que yo no tuve porque fui madre adolescente, porque sufrí la violencia de que me sacaron del colegio porque me empezaron a enseñar educación sexual, porque lloré en la ducha mientras me llegó mi menarquía porque tenía miedo y no sabía qué hacer y yo no quiero que mi hija viva esto. Sí, entonces, además de las madres, se lograron vincular padres y fue muy bello porque ellos empezaron con todo lo de esto de la construcción de equidad de género, a ser muy críticos, a reconocer un poco también su papel de machismo. Entonces, no fue solo con las mujeres, yo creo que este proyecto logró unos impactos que ni siquiera yo alcanzo a ser consciente todavía cuando retomo cosas, trabajos, yo digo... O sea, qué cosa tan bella. Y cuando me estaban evaluando para el premio, seguían saliendo muchos impactos que yo no había alcanzado a dimensionar o a registrar. Entonces, sí, ahorita ya estoy en otro colegio, ya inicié el proyecto de educación sexual. Es muy importante empezar por informar a los papás lo que se va a hacer, no que ellos se enteren como por los niños que a veces ellos van y cuentan la cosa de manera diferente. Mi profe me dijo tal cosa, como fuera de contexto. Entonces yo desde el inicio les dije, voy a trabajar educación sexual, voy a empezar a trabajar muchos temas y me gusta enviar trabajos en casa donde involucre a la familia, como a poner a los niños a hacer un diario de campo, observando su contexto familiar, ponerlos a hacer un paralelo de cómo eran los noviazgos de la abuela, del papá y la mamá y los de hoy en día, sus familiares, por ejemplo, sus primos, sus amigos. Entonces siempre trato de involucrar a la familia indirectamente, qué violencias vivió mi abuela, qué violencias vivió mi mamá, qué violencias estoy viviendo yo hoy en día. Entonces, eso hace que no sea como algo lejano y que no sea como los papás no sepan de qué se está trabajando y se rompa un poco ese estereotipo de que la educación sexual va a sexualizar a los niños, que es el estereotipo más grande y más falso. De hecho, hay estudios como la ENS 2015 en Colombia, que es un estudio demográfico en salud del DANE, que dice, está comprobado que entre más temprano el niño o la niña recibe educación sexual, más tardío inicia sus relaciones sexuales, menos riesgo corre de embarazo, o sea, es como hay una proporción allí. Entonces, es totalmente contrario que si vamos a hablar de sexualidad o de ciertos temas que no creemos adecuados para los niños y las niñas, que ellos van a empezar a explorar o a hacer cosas más tempranamente, no, al contrario, yo creo que saciar esa curiosidad que ellos tienen hace que le baje la atención y el ponerse de pronto a experimentar o informarse de fuentes no adecuadas
que sí los puede poner en riesgo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo soy maestra de niños de pequeñitos, de primero de primaria, y obviamente es importante entender que el niño y la niña tiene una curiosidad y pues saciar la curiosidad le ayuda a primero bajar su nivel de ansiedad, estar más tranquilo y a entender lo que está pasando. Sin embargo, quería preguntarte cuál es el enfoque, porque creo que la malinterpretación va en la manera como las personas creen que se enseña educación sexual. ¿No? ¿Qué es lo que cree, cuál es el imaginario de cómo se enseña educación sexual y cuál es la verdad y cómo se enseña educación sexual o cómo se debería enseñar de acuerdo con tu enfoque? Me gustaría saber mucho cuál es el enfoque que le das al tema. Bueno, pues mi tesis precisamente se llamó así, Análisis Crítico de Tensiones Infancia, Sexualidad, Escuela, y parte precisamente de romper con los estereotipos sobre los niños y las niñas y las infancias que tenemos. Pasa por romper algo que nos cuesta mucho y es entender que los niños no son inocentes, que eso es una construcción sociocultural, que los niños no son asexuados, por ejemplo, que los niños también son sujetos de placer, que tienen una sexualidad que obviamente la viven de una manera diferente, pero son sujetos sexuales. Entonces, pasa por eso. Yo creo que esa es una de las primeras grandes tensiones y que es lo que nos cuesta tanto a adultos y a maestros desde nuestro adultocentrismo bajarnos de allí y entender que ellos también son sujetos que sienten, que piensan, que desean, que curiosean. Entonces, digamos que es una primera atención porque cuando se trabaja educación sexual con primaria o con niños pequeños, no se hace integralmente, o sea, desde todas sus dimensiones comunicativa, reproductiva, socioafectiva y erótica, siempre se excluye la erótica porque se cree que no es de acuerdo a su edad. El niño todavía no va a entender de eso, pero resulta que en la realidad y en las observaciones que yo hacía, los niños ya estaban en unas dinámicas muy fuertes, ya algunos de ellos habían iniciado su vida sexual sin conocimiento de planificación, ya tenían en sus noviazgos unas relaciones pues ya muy de contacto sexual y todo eso. Entonces, cuando yo digo, yo no puedo limitarme acá a hablar solo de el esquema corporal y a la higiene, que es a lo que se reduce la educación sexual en la primaria, y de pronto un poco de prevención del abuso, así, pero muy por encimita. Yo dije, no, yo tengo que ampliar el espectro y si el niño me pregunta de sexo anal, le hablo de sexo anal. Sí, y así fue tal cual, porque cuando yo abrí el espacio abierto a que ellos preguntaran, pues ellos ya preguntaban de todo. Uno cree, no me va a preguntar del noviazgo, no, ellos ya manejaban muchos temas y muchas cosas muy fuertes y yo no podía negarme a brindarles esa información. Incluso parte de este proceso me llevó a entender los maestros, no las sabemos todas y el aceptar que yo estaba aprendiendo a la par con ellos, que yo no era la poseedora del saber y me toca decirles, no sé, pero déjame investigo y la próxima clase te respondo, ¿sí? Entonces, fue como esas relaciones de poder horizontal. Yo creo que el éxito y el enfoque, que fue un enfoque de género y de ciudadanía, donde ellos construyeron sentido crítico, yo creo que eso fue fundamental. Entenderlos como sujetos, hacerlos entender como sujeto de derecho, sujeto ciudadano, sujeto participativo activo y que tomaba una posición. Ellos aprendieron a tomar posición sobre lo que se les decía, sobre las relaciones de género, a ponerse lo que llamamos los lentes de género. Entonces, ahí fue el éxito de esto y fue, el trabajo fue con 120 niños de quinto, yo tenía 4 quintos de 30 cada año. O sea, fueron muchas generaciones ¿Edades, más o menos? de entre los 9 y los, bueno, inicialmente 9 y 13, pero ya el grupo era más edad menor de 9 a 12, por mucho. Y fueron muchas generaciones impactadas y fue muy bello cuando me hicieron la evaluación del premio que tuve la posibilidad de contactar chicos que ya estaban en noveno y se acordaban de lo aprendido y me decían hasta el momento de nuestras compañeras ninguna quedó embarazada. Eso era un indicador, pues, hasta el momento, bueno, ellos reconocían todo el trabajo que se había hecho hace varios años
Y fue muy bello porque lo que les digo, fueron 120 niños impactados durante 7 años con el proyecto. Entonces fue algo muy grande. Todavía me encuentro a las mamás por la calle, me saludan, me cuentan, me preguntan. Las mamás ya acudían a mí cuando no sabían cómo responder algo a los chicos o cuando algo les preocupaba. Entonces, profe, pasa esto y esto, ¿tú qué me aconsejas? Entonces se volvió una relación muy cercana con las madres también. Qué bonito, porque es que yo siento que una de las cosas que quiero rescatar es la confianza, que un estudiante tenga la confianza de preguntarte sobre su sexualidad y sobre cosas que son todavía tabú y que para ellos, a ellos les da pena o tienen curiosidad pero no saben cómo preguntar. Eso me parece, ese abrir ese espacio es muy bonito, porque yo me acuerdo de mi infancia y yo jamás preguntara si tuviera curiosidad. No, 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 me pegan, me van a decir quién sabe qué cosa, me van a decir, no pregunta. Y que tú abras ese espacio y que los estudiantes lo abran, maravilloso. Y ahora, las mamás también, las mamás y los papás no saben. Y está bien no saber, pero entonces también hay como que decirles, y tú le estás abriendo el espacio también a ellos. Está bien no saber, pero yo le puedo orientar, yo le puedo decir, venga, este podría ser una buena manera de responder o de ver estas cosas. A veces uno como adulto ve algo que el niño y el estudiante no está con intención de mostrar, ¿no? Uno a veces con sus ideas que se trae de su infancia, de su cultura, de lo que quieras, se ve cosas que no hay. Y simplemente es como entrar a observar al estudiante y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que para esto? ¿Qué es lo que significa esto para ella o él? Entonces me parece muy interesante que se abra ese espacio eso de esa confianza, no, pues, muy bonita, y que los padres vengan y te pregunten, es muy bonito. También mucha responsabilidad, ¿no crees? Sí, yo creo que lo mejor fue cuando las familias empezaron a identificar los resultados del proyecto y en las reuniones de padres o cuando me encontraba con las mamitas, me decían, y yo les preguntaba qué han evidenciado aprendizajes en sus niños a partir del proyecto y me decían, no, profe, él ya es más pudoroso con su cuerpo. Yo antes ingresaba al cuarto cuando se estaba cambiando y no pasaba nada. Ahora me tira la puerta por la cara y me dice mi cuerpo es íntimo. Entonces, esos eran unos avances que yo no estaba mencionando, pero los papás sí. Por ejemplo, me decía otra mamita, es que yo estoy aprendiendo a la par con mi hijo porque él llega a contarme, hoy la profe Kelly me enseñó sobre la pubertad, esto y las partes de mi cuerpo y yo no sabía, no tuve esa educación y mi hijo llega a contarme y yo he aprendido con él. Una mamita me decía, es que mi hijo antes se cambiaban al tiempo con la hermanita, los dos más o menos de la misma edad, pero ahora él se pone bravo y le dice, no, usted allá en esa pieza y yo en esta, ya no nos cambiamos en la misma pieza. Entonces, todo esto fue un proceso muy grande y muy bello donde ellos como estaban también empezando sus noviazgos, fue también bajarle un poco a la manera violenta como trataban a las niñas, bajarle un poco a todo eso porque hicimos pues todo un proceso otro eje muy grande del proyecto fue apropiar mi cuerpo como territorio. Eso implicaba entenderme soberano de mi cuerpo, eso implicaba aprender sobre consentimiento, aprender sobre límites, ¿sí? Y cuando se empezaba a hablar todo eso y ellos mismos se empezaban a contar cosas que pasaban, por ejemplo, en el descanso, que pasaban desapercibidas ante los ojos de los docentes y empezaban ya a salir casos como de acoso sexual entre niños de quinto, ¿sí? Que si no se hubiera puesto el tema sobre la mesa nunca nos hubiéramos enterado seguramente. Entonces, lo mismo pasaba con el abuso sexual. Cuando empezamos a hablar de todos estos temas y abrir el espacio abierto a preguntas, ¿sí? De cualquier tema, yo los cogía así en el mismo orden de filito como estuviéramos. ¿Y qué pregunta tiene? Lo que se le ocurriera, ellos preguntaban cosas que uno cree obvias que ellos ya saben. Ese es otro problema que tenemos los maestros, dar por sentado que ellos saben. Por ejemplo, una niña me decía, profe, la menstruación es que a uno se le rompe algo por dentro, está herida y por eso sangra. Entonces, uno creería que una niña esa ya tiene alguna noción de que es un proceso de su cuerpo, pero no, o sea, hay muchas cosas que nos hace falta hablar en la escuela con los estudiantes, con los niños, con las niñas,
y que ellos evidencian en sus casas, empezar a hablar de violencias hacia la mujer y que ellos empezaran a abrirse a contar lo que vivían sus mamás, sus hermanas, sus primas, lo que estaban viviendo en este momento abiertamente, era también una cuestión de desahogo y de introspección. Yo creo que ese diálogo abierto se logró por la introspección que yo logré, porque yo empezaba contando de mi historia, de mi infancia, de lo que había vivido, de lo que me pasó, y eso generaba en ellos la confianza de, si mi profe me está contando esto, yo también puedo abrirme y hablar de mi vida y de mi familia y mi experiencia personal. Buenísimo, buenísimo. Muy, reitero que es muy inspirador, sobre todo eh, lo que te preguntaba Carolina con respecto al enfoque, que es muy interesante. Yo lo quiero retomar más adelante, pero quisiera entrar en algo que es muy importante para los maestros que nos ven y nos escuchan, y es que pues aquí no solo es un problema en América Latina, sino también en otras partes del mundo, pero quisiera escuchar tu opinión con respecto, por ejemplo, al PIN parental, que era como un permiso que daban los padres de familia para autorizar a la escuela a que los niños recibieran educación sexual. Y aquí en Colombia, a propósito, hay una figura similar, que es un proyecto de ley que se llama Los Padres Deciden, en el que quieren precisamente que sean los padres de familia, los tutores o los acudientes, quienes decidan cuáles son los contenidos de educación sexual que deben recibir los niños. Entonces, quisiera escuchar tu opinión al respecto y por qué esto puede ser bastante perjudicial para las nuevas generaciones. Claro que sí. De hecho, desde la Red Nacional de Maestros, que es una red que lideramos maestros que estamos trabajando género, educación sexual, diversidad sexual y masculinidades, en la escuela hemos participado de estos debates políticos que se están dando en torno a este proyecto que me parece demasiado pretencioso y peligroso. Peligroso no solo porque viola la autonomía de cátedra de los docentes de las instituciones, sino porque significa un retroceso en toda la normativa que se ha logrado a nivel de Colombia, que aunque en práctica está muy atrasada a nivel latinoamericano, es una de las más avanzadas y de las pioneras. Entonces, el que un padre pueda decidir sí o no un contenido va a perjudicar directamente al niño, porque así como hay padres cultos que pueden brindar esa educación, que es lo que pretende la ley, que sean los padres quienes brinden esa educación, la mayoría de nuestra población, sobre todo en los colegios oficiales, las realidades familiares y la formación de sus padres no se presta para que ellos tengan una educación sexual oportuna y adecuada. Entonces sería negarles esa oportunidad de tener acceso a información básica como derechos sexuales y reproductivos, que los va a poner en riesgo aún más de lo que ya está, porque aunque por ley la educación sexual en Colombia es obligatoria, como no hay la suficiente formación docente, apoyo de parte de los directivos, de los rectores de los colegios, tampoco incluso de la misma secretaría se le da la importancia que tiene, pues es muy complejo porque va a hacer que muchas personas que tal vez ya han tomado la iniciativa, como son estos profes de nuestra red, de liderar estos proyectos, pues van a empezar a ser más atacados y van a tener que lidiar con más tensiones de las que ya tenemos que lidiar. Entonces, ojalá que este proyecto no logre ser aprobado, sería algo supremamente perjudicial para todos los niños, las nuevas generaciones, y más teniendo en cuenta que las problemáticas que ellos viven hoy en día tal vez cada vez son más fuertes y corren más riesgos que tal vez en otras generaciones. Entonces, importante que nos informemos como maestros, que nos informemos como directivos y como padres de familia, y que también lideremos procesos de resistencia contra este tipo de leyes que lo que pretenden es afectar a nuestros niños más que protegerlos de una supuesta educación sexual que les pueda hacer daño. Es como ese miedo que se tiene a la educación sexual. Es un miedo, ahí como sin razón, digo yo, ¿no? Sin razón de ser. Y cuando se avanza un pasito, pasa con muchas de las leyes que hay en educación, se avanza un pasito, hay algo que a alguien le molestó, que le tiene miedo, que no conoce, porque no investigan,
se retrocede. Entonces esperemos que eso no pase, porque realmente es muy valioso lo que se está haciendo, tu trabajo es muy valioso y que estos estudiantes que van a estar van a tener una adultez mucho más sana, mucho más tranquila en el sentido de su sexualidad, de entender su sexualidad, de entender lo que quieren, por qué lo quieren, cómo lo quieren, de estar tranquilos con ser ellos mismos como son. Entonces, eso nos ayudaría a avanzar pasos agigantados en Latinoamérica, pero pasos agigantados, porque realmente el no enseñar a los estudiantes sobre sí mismos, desde su sexualidad, desde sus emociones, nos tienen como estamos, un poco, ¿no? Nos tiene un poco retrasados en muchos aspectos y con esas ideas un poco retrógradas de que la educación sexual es mala y que en primaria no se debería enseñar educación sexual. ¿Qué le diría a todos los maestros o a los padres de familia que no apoyan proyectos de educación sexual? ¿Cómo los convencemos? Pues yo creo que esto hay que pensarlo también desde lo intergeneracional, ¿sí? Digamos que eso fue un legado que aprendí del profe Luis Miguel Bermúdez, que también es una eminencia acá en Colombia, pues en este tema, y es que debemos entendernos la educación sexual desde las diferencias generacionales. Eso fue otro eje en mi proyecto muy importante, ¿sí? Entender que mi sexualidad y mis creencias sobre sexualidad no es lo mismo que la sexualidad que viven hoy en día nuestros estudiantes, que no hay una única sexualidad, una única verdad determinada. Yo creo que eso es algo fundamental que nos hace falta a nosotros. Y entender que también fuimos educados desde lo que también el profe Luis Miguel Bermúdez llama las pedagogías del miedo, las pedagogías de la patologización de la sexualidad. Entonces, como estamos tan arraigados en esa educación tan fuerte, tan represiva hacia nuestro cuerpo, tan represiva hacia nuestro placer, sobre todo a nosotras como mujeres, tan represiva hacia la expresión, nos hizo crear una relación poco asertiva con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con los otros y con nosotros mismos. Eso hace que esos miedos se proyecten en nuestros niños, en nuestras infancias, y es algo que es lo que uno debe empezar a deconstruir inicialmente en la educación sexual. Y es que esta no puede depender ni de mis moralismos, mis creencias, mis miedos. No puede estar, digamos, ligada a lo que yo creo del deber ser de la educación sexual, sino que tiene que estar basada en una información científica, que incluso yo debo ser consciente que no fui educado en sexualidad, que estoy cargado de muchos prejuicios que debo romper. Entonces, es muy importante como eso también hizo parte de este proceso, la metacognición. Cuando yo le pedí a los padres de familia, piensen en cómo y escríbanme en un relato cómo fue su educación sexual, y ellos fueron conscientes de que nadie les habló, de que cuando intentaron hablar les pegaron, los gritaron, los cachetearon, de que ellos las mujeres quedaron embarazadas porque no sabían planificar, de que algunas de ellas habían sido abusadas sexualmente. Entonces, allí hay un primer paso y es entender la importancia del para qué de la educación sexual. Entonces, ese es un gran primer paso. Entonces, la importancia del para qué, el por qué, y yo no la tuve porque es importante que nuestros niños, niñas y adolescentes sí tengan esa educación de una manera más integral, esa introspección. Entonces, también lo hacía con los niños. Yo les decía, no juzguen a sus papás por no hablarles de educación sexual. Lo que hablan aquí conmigo, muy seguramente sus papás no van a ser capaces de tocarlo con ustedes. Y les explicaba, es que a ellos los educaron así. Ellos no recibieron eso, ellos fueron reprimidos. Entonces los niños ya iban entendiendo porque ellos demandaban a los profes, y por qué solo tú nos hablas de sexualidad, y yo quiero que en bachillerato también me hablen, y yo no quiero que el proyecto quede acá en quinto, que lamentablemente fue lo que pasó. O sea, los que salían de quinto ya salían a bachillerato y hasta ahí llegaba la educación sexual. Aparte de, bueno, las actividades que con las orientadoras hacíamos a nivel institucional periódicamente, pero no era algo transversal. Entonces, es importante eso, como partir de que somos analfabetas en educación sexual, iniciando por mí, todavía siento que me hace falta aprender mucho,
pero por lo menos ya soy consciente de ello y no pretendo imponer lo que antes pensaba. Y yo eso lo explicaba a los profes cuando he tenido oportunidad de participar en eventos. Por ejemplo, yo era una que no apoyaba el aborto, me rayaba mucho porque soy madre y me costaba mucho entenderlo, pero eso no implicaba que yo no tuviera la responsabilidad de hablarle a las niñas de que tienen un derecho al aborto, independientemente de que a mí en lo personal me cueste y me cuesta mucho, pero ya lo comprendí, o sea, yo no le podía negar esa información a mis niñas, porque es negarles un derecho, negarles algo que ellas tienen derecho a saber y conocer. Entonces, habían muchos temas que yo les decía entre risas porque la clase se volvió muy bonita y muy jocosa. Yo les decía, se los digo acá, pero delante de sus papás no se los sostengo. Ellos ya sabían que era algo que quedaba en clase, ¿sí? Que era algo de nosotros, de nuestras historias de clase. Entonces yo les hablaba muchas cosas. Y ellos eran felices y creo que eran los momentos de la clase en que más estaban así callados, concentrados a la expectativa. Siempre me tocaba empezar por un trabajo de reflexión de vamos a hablar de educación sexual con todo el respeto, con toda la seriedad. Tenemos la madurez para hacerlo, de ustedes dependen los temas que trabajemos o si nos toca detener allí la clase. Entonces ellos con tal de escuchar le ponían toda la seriedad y el respeto del caso y aprendieron algo que nos cuesta mucho a todas las personas, sobre todo en Colombia, y es no hablar de sexualidad desde el chiste jocoso y el morbo, sino desde algo serio. Súper Buenísimo. interesante, muy interesante. Aparte, uno de los datos que creo que podría servir para cuando se habla del aborto, y es que cuando se legalizó el aborto en los Estados Unidos, bajó el crimen. 20 años después de que se legalizó el aborto, el crimen bajó y bajó significativamente y se ve porque decía el autor hace poco, decía que nada mejor, nada tan terrible para una persona de saber que nació cuando no había sido querido y todo lo que significa para esta persona crecer en un ambiente de no ser querido y todo lo que genera, y todas las violencias que genera, y lo contrario también es cierto. Nada como nacer de una persona cuando se es querido, cuando se es amado, cuando se es valorado y crecer con ese amor y con ese soporte emocional. Entonces, es uno de los datos que siguen, y lo dice la neurociencia, lo dice la sociología, cuando se legaliza el aborto, uno también disminuye los abortos. Eso también es importante, la prohibición genera más problemas. Y se disminuye la criminalidad 20 años después, no se puede medir inmediatamente, no es al día siguiente, pero 20 años, siguiendo el estudio, se disminuye el nivel de crimen en las ciudades y en los lugares donde ha sido realizado. Sí, y yo quiero retomar la parte en la cual tú le hablas a tus estudiantes. Generalmente se cree que hay que tener una educación diferenciada para niños y niñas, ¿no? Y logro intuir que tú les das igual, niños y niñas. O sea, ¿cómo es ese tema de género eh, para hablarles igualito a ambos? Y que ambos pregunten y que niños y niñas se sientan confiados de hablar con sus compañeros o compañeras. Bueno, primero, antes de pasar a responderte esa pregunta, quiero retomar un poco lo que está diciendo Carolina. Y es que precisamente cuando yo empecé a ver niños, mis estudiantes maltratados, rechazados por su propia familia, por su propia madre, fue cuando empecé a entender lo que me costaba tanto. Tuve una situación con una niña muy fuerte de maltrato que evidencié y denuncié, una niña de inclusión. Y la mamá literal, bueno, aunque se hizo todo el proceso por bienestar, policía, infancia, adolescencia, digamos que fue la revictimización tras la revictimización en las instituciones. Y literal la niña así, bueno, la mamá delante de la niña me grita, es que yo no quiero saber nada de ella, que se la lleve bienestar, no la quiero, es que no la quiero, no me interesa que se la lleve, no la quiero ver en mi casa. Cuando esa señora me gritó así delante de la propia hija y de todo el maltrato que le daba, allí yo entendí lo que me costó tanto. Fue un proceso de construcción muy fuerte
al igual con muchas otras cosas en cuanto a diversidad sexual, que digamos que era algo que yo temía tratar porque lo desconocía. Pero cuando empecé a trabajar género, necesariamente surgió el tema. Entonces, cuando yo empecé a hablar de todo el tema de género, allí empezaron a aparecer preguntas de ¿y qué es travesti? ¿Y qué es una cosa? ¿Y qué es otra? Cosas que yo no sabía, y aunque no quise, me tocó meterle el enfoque diferencial también. Sí, porque los niños era algo que ya estaba muy latente también, y que incluso en quinto ya se empezaba a presentar niños que tenían unas orientaciones de género, unas identidades de género que ya se empezaban a notar y que estaban generando situaciones de bullying. Entonces, quiera o no, yo entendí que yo no podía ser ajena a eso también. En cuanto al género y trabajar las temáticas, digamos que con las niñas, bueno, con los niños tuve un poco de resistencia cuando empecé a trabajar violencias de género y empoderamiento femenino, porque no se sentían reconocidos y se sentían, entre comillas, atacados. Poco a poco fueron entendiendo, pero allí también entendí, si yo hablo de esto, tengo que hablar de masculinidades, ¿sí? Entonces ya cuando ellos también se sintieron reconocidos desde el de hablar de masculinidades, logré que esa resistencia bajara. Entonces con las niñas un poco, y con los niños también, cuando yo les hablaba tan abiertamente, ¿cierto? El empezar nada más por nombrar las partes de su cuerpo por su nombre, ellos al principio se escandalizaban y se sonrojaban, sobre todo las niñas. Los niños empezaban con una risita pícara, por ejemplo, cuando salía el tema de masturbación, o entre ellos empezaban a echar al agua algo muy gracioso de cosas que hacían en el colegio, o niños ya empezaban delante, o sea, como a asumir y a entender cosas que les pasaban. Había un niño que eso me quedó mucho, y es: profe, yo era adicto a la pornografía, no lo reconoció. Dijo: en pandemia me volví adicto a la pornografía, un niño de 11 años, y mi papá tuvo que quitar el cable del internet, porque si no yo estuviera perdido. Él lo decía así entre risas. Y entre ellos empezaban a aventar, y no, y usted también, y no sé qué, y ahí empezaban a surgir muchas cosas en las clases. Entonces, como habían los niños que en su entorno familiar estaban en su burbujita muy bien cuidados, ahí sí como en el imaginario inocente, pues habían en la mayoría de los niños que eran los que lideraban y enseñaban a los otros, pues en unas cosas que ya sabían, ahí sí como el cuento más que la profe. Entonces, no, nada, ahí me tocó empezar, bueno, a trabajar con las niñas en Empodérese, y eso fue uno de los mayores impactos del proyecto, que ellas dijeron: no, a mí lo que me gusta de la clase de la profe Kelly es que ella habla sin pelos en la lengua, así lo dijeron literal, y que yo aprendí que las mujeres también podemos. O sea, eso para mí fue como algo que yo no era consciente del impacto del proyecto, pero cuando ellas estaban así tan empoderadas, y ya hablaban de género, hablaban de violencias, hablaban de equidad, de diversidad con tanta propiedad, cuando todo el mundo decía: esto no son temas para niños, el género es algo muy complejo que casi no entiende un adulto, mucho menos un niño. Allí yo entendí que al contrario, con los niños es más fácil trabajar estas temáticas porque ellos tienen una plasticidad para aprender y desaprender, porque no han tenido toda una vida apropiando lo mismo, sino, digámoslo así, han tenido una apropiación de crianza, una socialización diferenciada hombre-mujer, pero ellos sí son conscientes cuando empezamos a hablar de ello, a observarlo críticamente, de que sí hay un problema allí. ¿Sí? Aunque eso no quiere decir que ellos cambiaran su forma de socializar de una, ¿no? Evidentemente se seguían presentando cosas, pero ellos eran conscientes, allí estaba la diferencia. Entonces ya, por ejemplo, cuando a una niña le tocaban el cabello, iba y me decía: profe, es que me tocó mi cabello sin mi consentimiento. Entonces ya había una conciencia de, ¿sí? Entonces ya ellos llamaban las cosas con propiedad, con sus términos, ellos ya sabían hasta qué punto eso era bueno, y empezaron a identificar esas violencias que pasaban desapercibidas, como la simbólica, como la mediática, que ellos no eran conscientes, como muchos adultos no lo somos. Ya ellos empezaron a hacer. Entonces ellos se volvieron multiplicadores de esa prevención desde campañas que hacíamos. Ellos hacían sus afiches, sus exposiciones sobre prevención de violencia, prevención del bullying, prevención del grooming, del sexting, de todo. Entonces ya ellos se empoderaron de su educación
y se volvieron multiplicadores en la escuela y en sus familias de sus saberes. Excelente, excelente, Kelly. Muchas gracias por ese trabajo. Muchas gracias de verdad por hacerlo en las comunidades que más lo necesitan. Tú mencionabas hace un rato que te tocó sola y en este momento tú lideras la Red Nacional de Divergente de Maestros y Maestras, de la cual también hago parte. Cuéntanos cómo te beneficia o cómo beneficia a un maestro que quiere trabajar el tema de diversidad, de educación sexual, cómo beneficia el trabajo en red, unirse con otros y cómo ese trabajo colaborativo nos beneficia a nosotros también como maestros y maestras, tanto en la visibilización como en mejorar nuestra práctica pedagógica al respecto. Bueno, ahí me hiciste caer en cuenta. Yo estuve sola en mi colegio. En cuanto a profesionales apoyándome, tuve a las orientadoras, pero sola no estuve porque tuve a mis niños que me impulsaron y a mis familias. Entonces, y por el otro lado, tuve la fortuna al profe Luis Miguel en una dando en el colegio mis hijos a la que asistí. Le dije, mira, yo trabajo, estoy haciendo un proyecto de educación sexual en quinto, por favor apóyame, ¿qué bibliografía me recomiendas? Intercambiamos correo y él me envió una información que fue el programa Maestros que Inspiran, así, ¿me escucha? ¿Ahí está bien? Ya. Bueno, entonces me inscribo al programa Maestros que Inspiran y ahí él resultó que él iba a ser el mentor de la línea de género y diversidad sexual, o sea, el destino nos encontró. Él allí conoce el potencial de mi proyecto, en mi proyecto de maestría, aunque no era función de él, me lo empezó como a tutorear. Y no, nada más desde el apoyo, el de decirme que él va muy bien, lo que tú estás haciendo es muy valioso porque no existe, ahí está el plus de tu proyecto. Y empiezo a conocer también los otros profes que están trabajando educación sexual, género y diversidad sexual en otros colegios. Y empezamos a evidenciar que todos tenían algo en común y era que estaban sufriendo de acoso de parte de padres de familia, de otros docentes, de los directivos que estaban sufriendo muchas tensiones y que también estaban solos. Eran profes luchando solos en sus colegios, yo no era la única. Y eso nos llevó a crear Red Divergente, que resultó ser una familia de apoyo no solo a nivel académico, investigativo, de innovación y de formación, porque es a lo que ahorita le estamos apostando, a hacer formaciones a docentes, fue entender y empezar que se unieron también, iba a ser inicialmente a nivel distrital y se unieron personas de otras ciudades, empezó a ser ya a nivel nacional y empezamos 15 maestros y ahorita somos casi 70, ya tenemos un profe de México, ya nos estamos internacionalizando. Entonces, este trabajo en red fue fundamental porque me ayudó a entender que mi proyecto no podía quedarse solo en el aula ni en el colegio, sino que de esto podía, como ustedes lo dicen, inspirar a otros maestros, formar a otros maestros. Empecé a participar en cuanto evento hubo, empecé a tener un reconocimiento, ya me empezaron a llamar, a invitar a distintas cosas, bueno, a distintos medios. Y eso me permitió conocer y aprender de los otros maestros, por ejemplo, que son unos duros en diversidad sexual. Empecé a aprender de ellos, cosa que no era mi fuerte, de masculinidades. Con el profe Luis Miguel hemos hecho muy buen equipo. Él fue el fundador y yo soy la lideresa y nos ha ido muy bien con la red. Ya nos tienen en cuenta pues para debates políticos. Ahorita, a partir del trabajo en red que estoy haciendo y de la participación en la Mesa Nacional de Educación Sexual, estoy asesorando pedagógicamente un proyecto de prevención del embarazo adolescente en Puerto Carreño y Pichada, desde un enfoque de proyecto de vida. Entonces, esto me sacó de la escuela y me dijo, tu papel de enseñanza no está solo allí en tu comunidad educativa, sino también está en hacer red con otros maestros y digamos que esto que empezó en el 2021 como una red pequeña, una iniciativa, ahora es algo grande, nos movemos por redes, ya nos reconocen muchas personas de muchas partes, ya sin quererlo, entre comillas, soy famosa, me saludan, ay, tú eres la profe Kelly que hace los proyectos, yo te sigo en redes, me encanta lo que haces. Allí, esas redes que creamos y esta red también tiene ese objetivo de visibilizar todas las cosas que hacen los maestros y que no se muestran,
que nadie conoce. Entonces ahí ponemos todas las actividades, participaciones, eventos que hacemos como red. Y no nada, esto ha hecho que otros maestros que también estaban por ahí remando solitos se nos unan y ahora somos, ya no estamos solos, ya somos una familia. Me parece maravilloso. Y eso, esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo hacemos, cómo hacen los maestros que escuchan este podcast para tener más información, para conocer la red que ustedes están promocionando, para capacitarse, para entender cómo enseñar en sexualidad, diversidad sexual? Es muy importante que los maestros tengan esas herramientas. Ahora, alguien que quiere, que tiene un conflicto en su aula, que ha notado comportamientos de sus estudiantes y que quiere hacer algo, pero no sabe cómo. ¿Cómo pueden ellos contactarlos o a dónde van? Bueno, pues ahora te comparto el link de nuestras redes sociales y allí está el formulario de inscripción. Esto es completamente gratuito, solo necesitamos la voluntad. Tenemos en nuestra red todo tipo de maestros, están los que son expertos, que ya tienen su doctorado, su maestría, que son los que nos están colaborando con hacer las formaciones, como los profes que, como tú dices, saben que es importante y no saben por dónde arrancar, pero lo quieren hacer. Entonces, lo que hacemos es básicamente darles el contacto. Ellos me dicen, llenan su formulario y no nada, ya empiezan a ser parte de nuestra red. Entonces les regalo mi número de teléfono por el momento, que es 320-269-6019. Allí me pueden escribir por WhatsApp y ya me dicen quiero hacer parte de Red Divergente y bueno, y empezar a asistir a nuestras formaciones, a participar muy activamente. Allí hemos aprendido y hemos encontrado muchos profes haciendo unas cosas maravillosas, moviendo redes, moviendo otras redes, porque dentro de nuestra red hay profes que lideran otras redes, muchos proyectos a nivel distrital, a nivel nacional. Tenemos profes también con diversidad sexual, de ellos hemos aprendido mucho, entonces ha sido un trabajo muy bello y ha sido el reconocer la necesidad de esto en la escuela y que no hay donde tener ese apoyo precisamente, esa formación. Tal vez encontramos formación teórica, pero no como en el enfoque que tenemos nosotros, que es desde la educación, la escuela y desde lo pedagógico, ¿sí? Nosotros hacemos muy énfasis en cómo llevamos todo esto, pero aterrizado a las realidades de la escuela. Yo creo que es algo que nos diferencia de otras redes de género y de educación sexual, de diversidad sexual, y es que nosotros estamos o queremos que nuestros maestros construyan esas herramientas para que puedan precisamente generar impactos y transformaciones en sus territorios escolares. Perfecto. Y para maestros que no están en Colombia, ¿tienen algún, nos vamos en redes sociales? Abiertos a recibirlos con los, no, pues mucho mejor aún tener ese intercambio de experiencias con otros maestros. De hecho, hay una maestra que se llama Omaira Calderón que lidera unos encuentros internacionales que se llaman Maestros del Mundo, donde participan profes de Latinoamérica y de otras partes en muchas líneas. Y cuando ella empezó a ser parte de nuestra red, dijo, voy a abrir la mesa de educación sexual y nos invitó y ya hemos tenido la posibilidad de compartir con maestros de otros países. Y no nada, obviamente estamos abiertos a pasar de ser red divergente nacional a red divergente internacional, sería genial. Bienvenidos y bienvenidas todos. Vale, vale, muchas gracias. Pues estaremos pendientes de los links para compartirlos también en el podcast y en las redes sociales del podcast para los maestros que están interesados. También hay mucha gente, digamos, en el anglo, los países anglos que seguro estarían interesados en conocer proyectos tan interesantes como los de ustedes, porque realmente son muy interesantes y muy enriquecedores. Visualizar al maestro, visualizar lo que hacemos, que la sociedad se dé cuenta de todo el aporte que nosotros le estamos brindando a la sociedad pues, en general. Lo que hacemos es muy, muy bonito, muy maravilloso. Bueno, pues invitada de lujo, ¿no, Carolina? Gran invitada la que tuvimos hoy. Total. Excelente. Muchas gracias, Kelly, por compartir con nosotros toda tu experiencia, todo lo que has acumulado en estos años de trabajo pedagógico, investigativo, de innovación.
y reitero pues la importancia de cómo tu trabajo puede estar inspirando a muchos maestros y maestras que nos escuchan en América Latina. Yo me quedo con tres cosas, con cuatro del trabajo de Kelly. Uno, escuchar a los estudiantes, fundamental. Creo que ese diálogo maestro-estudiante es necesario, muy importante para todo el acto pedagógico. El enfoque de ciudadanía, el saber que los estudiantes son sujetos de derecho y derrumbar los estereotipos, que es uno de los aspectos más importantes que me parece que tiene el trabajo de Kelly, y es derribar los estereotipos de la infancia. Creo que dejar de pensar que los niños son de alguna forma tontos o tontas y que no tienen las suficientes capacidades para entender, eso es muy importante. Y creo que algo que aporta mucho además es el involucramiento parental. La manera en cómo Kelly lo hizo y aprovechando una circunstancia tan difícil como era la pandemia, lograr tener a los padres de familia ahí, creo que nos ayuda a entender cómo mm, involucrar a los padres de familia, cómo llevarlos al aula, cómo explicarles de qué es lo que realmente se va a hablar en un proyecto de educación integral para la sexualidad es clave para que esto pueda expandirse, para que pueda llegar incluso al bachillerato, a la universidad. Nosotros hemos recibido, eh, hemos conocido de casos donde las chicas o los chicos llegan a la universidad y todavía les hace falta mucha información. Yo creo que también en la educación superior es importante abordar este tema, sobre todo desde el punto de vista de las violencias basadas en género. Entonces, te reitero, Kelly, muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast y esperamos tenerte nuevamente en un futuro episodio. Sí, yo también me quedo con el empoderamiento porque, bueno, es parte de lo que nos ha hecho falta hace muchos años. Estamos en deuda con las mujeres y me parece muy interesante que las niñas tengan esa oportunidad de conocerse y de saber que son maravillosas, así como son, lo mismo los niños, y que entendamos que estamos aquí juntos, en esto juntos. Entonces me encanta tu proyecto, estoy muy emocionada, porque bueno, yo soy maestra así también como tú de corazón, que amo todo lo que hago y me divierto con esos estudiantes y me río y me encanta verlos crecer y me encanta ver esos ojitos iluminándose cuando aprenden y entienden algo. Entonces, eso se ve en la pasión, ¿no? Se ve mucho en el interés que tiene uno de ayudar y de dar y de cambiar, de mejorar, de ir para adelante, como decimos allá en Colombia. Para adelante. Muchísimas gracias, Kelly, por estar en nuestro podcast para maestros. Te agradecemos infinitamente esta oportunidad de compartir contigo y a los maestros que nos están escuchando les vamos a compartir más información de Kelly, de la red divergente y de todo lo que están haciendo para que nosotros los maestros también empecemos a aprender, que nos quitemos esos estereotipos, que nos quitemos esas ideas a veces erróneas y empecemos todos juntos a crear y a mejorar en educación sexual en general, todo lo que es educación. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de irme quisiera dejar como una reflexión final y es invitar a los y a las maestras que tal vez no son conscientes de la importancia de lo que hacen en el aula, porque es que en el transcurrir diario del maestro, que es un corre-corre, uno no dimensiona todo lo que hacen ni cómo eso puede impactar o trascender en otros ámbitos. Entonces, la invitación es a que sistematicen lo que hacen, ¿sí? Si este proyecto no hubiera tenido un espacio o una posibilidad de sistematización, seguiría impactando muchos estudiantes en la escuela, pero no estaría impactando maestros, padres de familia, no estaría impactando en otras partes del país. Entonces, es muy importante que confiemos en nosotros mismos. Yo le agradezco mucho al profe Luis Miguel, vuelvo y lo menciono porque él me enseñó algo y es, los maestros tenemos que romper con la modestia que nos imponen, porque siempre nos dicen, sea modesto con lo que hace, no se luzca, no se muestre, pero porque quiere visibilización, pero para qué quiere ser mediático. Entonces siempre nos están, y de hecho es una de las resistencias más fuertes de los propios compañeros,
porque cuando una maestra o un maestro empieza a tener visibilización, se empieza a ver como el enemigo interno, como el sapo, el que está ahí lambiendo, el que está haciendo cosas que no le toca, porque hace más de lo que le toca. Entonces se vuelve un ambiente laboral muy pesado, que fue una de las dificultades más grandes que yo tuve, el ambiente laboral que se generó a partir de todo esto, pero es invitarlos a precisamente la dignificación de nuestra labor docente se logra cuando nosotros mismos le damos el valor y el lugar que tiene nuestra labor docente. A veces como maestros nos quejamos mucho de no, mire, es que no se valora la profesión, es mal paga, todo, hasta los medios, los políticos, todo el mundo quiere opinar sobre educación, pero no nos tienen en cuenta. Pero fue a partir de precisamente visibilizar lo que yo hago, es que me empezaron a tener en cuenta. Y ven a Kelly en este espacio político, ven a Kelly en este espacio de Secretaría de Educación, venga ahí Secretaría de Educación, aunque sea para hacer una propaganda, me tuvo en cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros no mostramos lo que hacemos, incluso a los padres de familia, incluso un llamado a los directivos que no permiten o invisibilizan los proyectos dentro de los mismos colegios porque no abren los espacios. Allí había maestros que no tenían ni idea de lo que yo hacía y la propia y el coordinador decían, no, es que acá ese proyecto no existe, lo negaban totalmente ante otras personas, ante los otros maestros. Entonces, si no hay esa visibilización de nuestra labor tan grande y no nos tomamos ese tiempo de escribir y de contar esos aprendizajes que hemos logrado, pues difícilmente vamos a poder llegar a otras personas. Digamos que eso fue algo que impulsó mucho y es que yo he logrado escribir muchos artículos sobre esto que he hecho a partir del premio, a partir de la participación en Maestros que Inspiran. Sigo escribiendo y seguiré escribiendo porque ahorita digamos que mi objetivo es lograr brindar unas, entre comillas, recomendaciones, pautas para los maestros que quieren empezar a dar esa educación sexual en primaria y también no tener miedo a que se nos reconozca nuestra gran labor. En nuestra red hay muchos maestros, no solo yo, que tienen grandes reconocimientos a nivel nacional, a nivel internacional, y eso nos ha ayudado a nosotros como red a poner sobre la mesa a nivel del país y de educación estas temáticas tan importantes que han pasado desapercibidas, olvidadas, indiferentes en la escuela. Lo estamos poniendo entonces en las redes, lo estamos visibilizando y eso es algo muy, muy importante. Entonces, creo que eso es la mayor enseñanza que quiero dejarle a los profes. Confíen en lo que hacen, no teman mostrarlo, no sean modestos, no tienen por qué ser modestos si la labor docente es tan sacrificada, tan fuerte, tan pesada. Es importante empezar a mostrar lo que hacemos y que nos apoyemos entre maestros, que nos apoyan. Eso me parece fundamental. Yo adoro a los profes que desde la distancia me dieron mucho apoyo, que siempre estuvieron allí sosteniéndome, porque fue una cuestión de odios y amores, pero todavía tengo esas amistades de amores que me apoyaron siempre. Entre esos los maestros de mi red, que les mando un saludo muy grande a mis maestros y maestras, que estoy muy orgullosa de ellos. Y de nuevo, gracias por la invitación y claro que sí, por acá estaré si me vuelven a invitar. Claro, qué bonita reflexión. De hecho, esta es la intención del podcast, de hacer que los maestros mostremos lo que hacemos. Hacemos cosas maravillosas y en el aula, lo que tú decías, nosotros en el aula hacemos muchas cosas constantemente y no lo anotamos, no lo sistematizamos y eso a veces se pierde. Entonces, sí, claro, qué mejor reflexión para cerrar este episodio. Qué mejor reflexión, de verdad que me inspiraste también. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. Un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, chao, gracias. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes.